Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, el capítulo 12. Hoy vamos a estar aquí meditando en unas palabras del Señor Jesucristo. Y Él dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entramos entonces aquí en Juan capítulo 12, verso 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahí es el título de nuestro mensaje: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir a Jesús, hermanos, es reconocer su señorío. Los cristianos somos muy rápidos en reconocer a Jesús como nuestro Salvador, pero no todos los cristianos le reconocen como el Señor. Cuando yo le reconozco como Señor, estoy hablando de la persona que controla mi vida, de la persona que gobierna mi vida. Cuando yo hablo del señorío de Cristo, yo soy su siervo. Un siervo no manda, un siervo no da instrucciones, un siervo obedece. Cierta vez el Señor se quejó diciendo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no haced lo que yo os mando? Cuando Él es mi Señor, yo tengo que lucir el señorío de Él en mi vida de obediencia, de sujeción a Él. Él es el que me gobierna, Él es el que señorea, reina sobre mi vida. Ahora Él no puede señorear el mí a la distancia. Necesitamos tener una comunión íntima. Yo necesito sumergirme en esa comunión con el Señor. Y tengo que ver yo al Señor Jesucristo en mi ruta, en mi camino, en mi destino. Él tiene que estar en todo tiempo, en todo lugar. No es un amo lejano. Si Él va a señorear mi vida, Él tiene que estar junto a mí, yo junto a Él, todo tiempo. Y cuando eso se nota, porque cuando yo más veo a Jesús, más de Jesús se verá en mí. Cuando yo más veo a Jesús, más de Jesús se verá en mí. Algunos cristianos hay que poner una lupa para encontrar algo de Cristo en su vida. Es claro que no están tanto tiempo con el Señor, no caminan tanto con el Señor, pero este pasaje nos pone frente a dos palabras de gran importancia: la palabra seguir y servir. Si alguien me sigue, si alguien me sirve, dice Él. Y de eso se trata en esta mañana. Lo que necesitamos revisar en nuestra vida: ¿lo estamos siguiendo? ¿Le estamos sirviendo? Seguir y servir. Dos palabras que no pueden estar divorciadas en la vida de un buen cristiano. Seguir al Señor, servir al Señor. Una mirada al verso 25 otra vez. Dice: el que ama su vida, la perderá. ¿De a qué se refiere? De aquellos que han decidido vivir egoístamente para sí mismo. Son aquellos que dicen: la vida es una sola, tengo que vivirla a mi manera.
Algunos de ellos piensan, dice, cuando yo ya sea viejito le voy a dedicar los días de mi jubilación al Señor. Power off. Y hermano, pero hay que caminar con el Señor, hay que vivir con el Señor. Yo no quiero vivir de una manera egoísta, tratando de darle placeres a mi carne, de disfrutar de una mundanalidad, de vivir atrapado en la vanidad de las cosas temporales y pasajeras. Yo quiero llegar al punto que llegó el apóstol Pablo cuando él dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De eso se trata nuestra vida, hermanos, llegar a vivir para Cristo, que nuestra motivación de vida sea Cristo. Y dice ahí el verso 24 ahora, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Otra vez, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ese pasaje nos está hablando de la muerte del yo para poder vivir para Dios. Y esa es una decisión de vida, hermano. Hacer morir el yo y poder vivir para Dios, vaciar mi vida del yo y llenarme de Dios. Cuando yo vivo para mí, para mis placeres, para mis deleites, y yo soy el centro, la vida del yo primero, siempre yo. El resultado es una vida vacía. Pero cuando yo decido la muerte del yo, entonces me dedico a vivir para Dios. En otras palabras y en otro texto, Pablo lo explicó así en Gálatas 2:20. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la muerte del yo. Y usted va a encontrar ese principio muchas veces en el Nuevo Testamento. Dice, si el grano de trigo no muere, es decir, si usted no muere al mundo, no va a poder producir nada para Dios. Porque usted va a estar entretenido en las cosas del mundo, involucrado en las cosas del mundo. Sus actividades principales son las del mundo. Usted no muere al estilo de vida del mundo, no muere a la filosofía de vida del mundo. Y entonces usted tiene que ser como el grano de trigo, morir al mundo para empezar a producir. Si el grano no es enterrado, no va a poder dar fruto. Si yo no entierro mi viejo hombre definitivamente, no voy a poder producir nada para Dios. ¿Se entiende lo que dice la palabra? Porque si yo voy a la iglesia, leo mi Biblia, tengo cierta comunión con mis hermanos, pero cada tanto me hago unas escapadas para mis vicios, para mis viejos hábitos pecaminosos, entonces no estoy haciendo lo que hizo el grano de trigo, no muero, todavía le estoy dando vida al viejo hombre. Yo tengo que aprender a sepultar el viejo hombre y sus pasiones. Otro texto habla sepultar al viejo hombre y sus deseos. Y hermanos, si el grano de trigo no muere, si su viejo hombre no muere, no vamos a poder dar fruto para Dios. Todos nosotros llevamos un cadáver adentro. Convivimos con un cadáver. Pero a veces ese cadáver goza de buena salud porque cada tanto aparece el viejo hombre en nuestras vidas. Y aparece eso en acciones, aparece eso en malas palabras, aparece en eso en que ando en lugares que yo ya había dejado cuando conocí a Cristo. Vuelvo a mis viejas actividades pecaminosas y el cadáver que vive en mí, el viejo hombre, cada tanto asoma su fea cabeza otra vez. Pero si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Hermanos, si morimos al mundo, si matamos el yo, ahí vamos a poder vivir para Dios y producir para la gloria de Dios. Pues de esto nos está hablando aquí la palabra del Señor. Ahora mire, el Señor tuvo que morir para poder tener a su iglesia. Y dice la iglesia que Él compró con su sangre. Antes de su muerte no pudo tener iglesia. Después que Él murió y resucitó, ahora Él tiene una iglesia. Se lo voy a mostrar en un texto que para algunos está un poco escondido. Si puede ir un momento nada más a Hebreos el capítulo 12. La primera parte del texto la conocemos y la dominamos bien, pero hay algo ahí escondido que quiero que note. Hebreos el capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios así, Hebreos 12, verso 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De esto he explicado en detalle, he predicado muchas veces, pero lo que sigue quiero que note. Después que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora dice esto, el cual, es decir, Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Note esa frase. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, que había algo más allá de la cruz que iba a producir el gozo en el Señor. Él estaba viendo algo que nadie vio, que es la iglesia. Pero para tener una iglesia y ser cabeza de la iglesia y ser salvador de la iglesia, tenía que morir en la cruz. El gozo puesto delante de él. Él no se atemorizó frente a la cruz, él fue a la cruz porque él quería tener una iglesia que iba a ser comprada con su sangre. Ese era el gozo puesto delante de él. Pero antes del gozo había un obstáculo doloroso, sufriente, era la cruz. Pero el gozo fue mayor que el temor que podía imponer la cruz. Y fue y murió y compró a la iglesia con su sangre. Y ahora el gozo es de él. Dio su vida por la iglesia, resucitó. Si el grano de trigo no muere, no puede producir fruto. Si el Señor Jesús no moría en esa cruz, nunca iba a poder tener una iglesia. Necesitaba comprarla con su sangre preciosa. Y ahora nosotros, dice él, dice el que me sigue, dice él, el que me sirve. ¿Cómo estamos con esas dos palabras nosotros? ¿Estamos siguiéndolo a Jesús? ¿Estamos sirviéndole a Jesús? Déjeme explicarle a través del apóstol Pablo cómo era su vida de servicio. Si puede dar ahora una mirada conmigo en 2 de Corintios, el capítulo 4. 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Aquí tenemos un reflejo de lo que es una vida de servicio. 2 Corintios 4, 8, dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahora ponga atención en este verso 10, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verso 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué significa esa expresión? Que Él le seguía, pero le servía. Él le seguía, predicando la palabra de Dios. Hablaba de la salvación eterna, hablaba del perdón de pecado, hablaba de la sangre preciosa que salva, que limpia de todo pecado. Él dice, llevo por todas partes en mi cuerpo la muerte del Señor Jesús. No era una persona que al salir de su casa decía, bueno, aquí voy a dejar cómodamente el evangelio en mi casa, voy a dejar el mensaje de la muerte de Jesús y voy a salir a la vida. No estaba separado, no estaba divorciado de eso. Donde él iba por todas partes en su cuerpo, en su testimonio, en su estilo de vida, demostraba la vida de Jesús. Predicaba el mensaje de Jesús. Dice, por todas partes llevo en mi cuerpo, dice, la muerte del Señor Jesús. Y ahora dice, nosotros estamos también sometidos a muerte, dice. Somos entregados a muerte por causa de Jesús. Porque la gente le quería matar cuando Pablo predicaba. Una vez lo tuvieron que sacar en medio de una multitud así, pasándolo de mano en mano. Porque lo querían matar. Otra vez lo tuvieron que descolgar por una ventana en una cesta porque habían hecho un complot. Y había gente que había jurado que no iban a volver a comer ni a beber hasta que no lo vieran muerto.
Dice Hechos capítulo 14, versos 19, que se juntaron allí unos hombres ociosos y lo apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto y lo tiraron afuera de la ciudad. Pero dice después que vinieron los discípulos y Pablo se levantó, no estaba muerto. Lo habían sepultado con piedra, pero el hombre todavía estaba vivo. Y dice que se levantó y entró a la ciudad y predicó la palabra, predicó el evangelio. Y luego tomó unos discípulos y se fue a otra ciudad para animar a los hermanos. Un hombre herido, lastimado, un predicador todo magullado, perseguido, amenazado, puesto en la cárcel. Y después de muchos años de servicio, encontró la muerte predicando la palabra de Dios, pero diciendo aquellas palabras que hablé hace 2 domingos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Él sabía lo que era seguir a Jesús, él sabía lo que era servir a Jesús. Por eso cuando enfrentó a la iglesia en Gálatas, él les dice en el capítulo 6 y en el verso 17, les dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué autoridad para hablar así!, ¿no? Y usted lo miraba y veía que era un seguidor de Cristo. Usted lo miraba y veía que era un servidor de Cristo. Él conocía bien este principio. Si alguno me sirviere, dijo Jesús, mi Padre le honrará. Y ese mensaje no es algo del pasado, tiene vigencia, es actual. Y ese mensaje hoy está rondando aquí en nuestra congregación. Y es la misma voz de Dios que sale de su palabra y nos dice en el oído: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cada uno de nosotros somos desafiados en esta mañana a seguir a Jesús, a servir a Jesús. Y Dios dice una y otra vez: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios quiere honrar a aquellos que le sirven a su Hijo. Y esto no es un asunto de hombres. A las mujeres también servían mucho al Señor. Dé una mirada conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Observe cómo dice la palabra, versículo 1. Y aquí vamos a ver un grupo maravilloso de mujeres que seguían y servían a Jesús. Evangelio de Lucas, el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Estos eran todos varones. Pero versículo 2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús y los 12 predicando la palabra por pueblos, por aldea, cada lugar donde había un alma, allí iban llevando, dice, el evangelio del reino de Dios. Pero no eran solo los 12, había un grupo de mujeres casi incontables, porque aquí aparece el nombre de María Magdalena y aparece ahí de Juana y aparece el nombre de Susana, pero dice, y muchas más. Una cantidad, un ejército femenino siguiendo y sirviendo al Señor. Esas mujeres, hermanos, también conocían ese principio, que si alguno sirve al Señor, su Padre le honrará. Su Padre le honrará. Mujeres comprometidas, quizás cocinando, quizás ayudando en la prédica, aconsejando a otras mujeres a encontrar la salvación, cocinando y poniendo aún de su dinero, porque dice, le servían con sus bienes. Mujeres de corazones abiertos, de manos abiertas, con una vida entregada a seguir al Señor y a servir al Señor. Ahí estaban los apóstoles y con sus nombres y se los identificaba y se les reconocía. Pero esas mujeres, anónimas para muchos como sombras, servían a su Salvador con fidelidad y seguían a su Salvador. Es una buena oportunidad, damas, en esta mañana, que usted anote su nombre en esa palabra que dice, y muchas más. Ahí puede poner su nombre y sumarse a ese ejército femenino que seguía y servía al Señor.
Ahora volvemos a la expresión del título de nuestro mensaje. Dice Jesús, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en esta mañana es eso para nosotros, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Él no está diciendo, si usted me sirve va a tener prosperidad económica. No dice nada de eso, ni siquiera insinúa eso. Él nos dice, si usted me sirve, todo le va a ir bien en su vida material, en su vida económica. No dice eso, ni lo insinúa eso. Él no dice, si ustedes me sirvieren, van a tener una vida llena de éxito y de gloria y de aplauso y de fama. No dice eso. Él dice, si alguno de ustedes me sirviere, mi Padre le honrará. El mundo, hermano, tiene sus ciudadanos ilustres. El mundo tiene sus héroes. El mundo tiene sus estrellas. El mundo tiene sus campeones. Y de acuerdo a sus rubros, algunos reciben el Oscar por la actuación. Otros reciben el botín de oro por jugar al fútbol. El mundo tiene una gran cantidad de premios para sus héroes, para sus celebridades, para sus campeones. Pero lo que el texto que estamos tratando nos está diciendo, hermano, es que Dios honra a siervos. Dios siempre hace notar la diferencia. El mundo quiere destacar y premiar personas famosas. Dios está buscando siervos. Esa palabra siervo es la palabra esclavo. Así literalmente se traduce en la Biblia. La palabra siervo es la palabra esclavo. Y ese pasaje nos está diciendo que hay un día fijado por Dios y hay una hora fijada por Dios en que aquellos que le sirven a Jesús, Dios les honrará. Dios les honrará. Ese no es un premio en Hollywood, ese es un premio celestial. Hay un horario celestial donde aquellos que han vivido como esclavos, siervos de Cristo, encadenados a Jesús, cautivos del amor de Jesús, serán honrados por Dios el Padre. Wow. Ahí sí que tenemos que estar a la espera de ese día. Pero subiremos al podio a recibir esa recompensa porque somos nosotros de los que seguimos y servimos a Jesús. Somos nosotros los que les reconocemos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Ese día de las recompensas de Dios no es un día de premio para los mejores profesionales. No es un día de premio para aquellos que tienen sus títulos reflejados en chapa de bronce en la puerta de una oficina. No, esa es la hora para aquellos que han sido despreciados, para aquellos que han sido dejados a un lado, aquellos que han sido objeto de burlas de este mundo. Aquellos hermanos que nadie quería tener contacto con nosotros por causa de nuestra fe. Aquellos que han sido perseguidos, criticados, difamados, encarcelados y aún muertos por seguir a Jesús, aquellos serán honrados por el Padre. Ahora, esa es la palabra honrado, significa que Dios le va a dar fama de siervo. Mire, pareciera una contradicción, ¿no? Pero eso es lo que va a suceder ese día en el cielo. Dios va a premiar, va a honrar a personas que le dará fama de siervo. Es decir, que son personas que en el cielo todos conocerán su fama. Este es un siervo del Señor, este fue un seguidor de Jesús, este fue un servidor de Jesús. Seguidor y servidor, servidor y seguidor. Si alguien me sirviere, mi Padre le honrará. No es el momento donde va a decir el teólogo, maestro en divinidad, venga aquí. El doctor en teología, venga aquí, el bachiller, no. Esa clase de gente no contempla el texto que va a ser premiado, pero los siervos sí. No es por título la cosa, hermano, es por servicio. No es por título la cosa, es por haber seguido a Jesús, hermano. Y esa gente, como Pablo y los otros que sufrieron escarnio,
La Biblia utiliza términos hasta un poco extraños para nosotros, vituperio. Eso quiere decir que fueron sometidos a humillaciones humanas, fueron sometidos en actos de vergüenza, pero ellos, hermanos, fueron considerados como despreciados, muchos de ellos desterrados, obligados a vivir en el exilio por su fe, pero aquel día, en esa hora celestial, aquellos serán premiados por Dios, honrados por el Padre, por haber seguido y por haber seguido a Jesús. ¿Estaremos ahí en esa lista? Ese día en que Dios le dará fama de siervo. Pero esto quiero que sepa. Ninguno de nosotros va a lucir en aquel día una corona si aquí en la tierra no hemos llevado la cruz del Señor. Ninguno de nosotros lucirá en aquel día una corona si aquí en la tierra no hemos llevado la cruz de Jesús. El que le sigue, el que le sirve, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El apóstol Pablo dijo a los romanos, y voy a terminar con ese texto, dice el apóstol Pablo, dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que ahí en ese pasaje a los romanos está la motivación para nosotros, hermanos. Si vivimos, démosle sentido a nuestra vida, démosle color a nuestra vida, démosle sabor a nuestra vida, pongámosle pasión a nuestro peregrinar por la tierra. Si vivimos, hermanos, para Él vivimos. Y si morimos, también morimos para Él. Una cosa o la otra, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si nunca usted ha tomado esa decisión en su vida, hoy es un momento maravilloso de decirle, aquí estoy, Señor, para pisar más firme en mi vida cristiana. Aquí estoy para tener una fe más sólida. Aquí estoy, Señor, para seguirte y para servirte. Y después de eso, esperar el día y la hora en aquella escena celestial donde Dios el Padre nos honrará, dándonos la fama de siervo del Salvador. Vamos a orar al Señor. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y gracias por ese desafío que siempre nos presenta. Nosotros, acostumbrados a convivir con las tentaciones, y muchas veces tú nos ves que cedemos ante ellas. Esas tentaciones que se vuelven después, Señor, en una pérdida de comunión contigo, en una pérdida de bendición para nuestras vidas. Esas tentaciones que se ceden, se transforman en un verdadero tropiezo en nuestra vida. Pero esta mañana, Padre, oímos tu palabra y tu desafío. Y oímos esta expresión que puede impactar nuestra alma. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Que esa expresión de nuestro Salvador despierte una inquietud en nosotros. La inquietud de servirte y de seguirte, Señor. Esta palabra que es viva y es eficaz, que obre en nosotros. Quizás alguien en esta mañana llegó a este lugar y no estaba preparado para oír esta porción preciosa del Evangelio. Quizás lo tomó distraído, desprevenido. Quizás no pensó que tú ibas a hablarnos tan directo en esta mañana al corazón, Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ayúdanos, Padre, con ese poder de lo alto, a pararnos en el punto justo donde tú nos quieres ver como seguidores y como servidores de Jesús nuestro Salvador. Bendice tu palabra, Padre, y bendice las decisiones que vamos a tomar en esta mañana. Ayúdanos, Padre, siempre a alcanzar la victoria por medio de Jesucristo. En su nombre oramos, amén y amén. Y mientras preparamos ahí el corazón para tomar esas decisiones delante de Dios, son decisiones que no se pueden postergar.